¿Cómo se construye una losa aligerada en concreto? Parte 1. Encofrado. Una losa es un elemento estructural que soporta y transmite las cargas horizontales hacia las columnas o hacia los cimientos en el caso del primer nivel. Las hay de muchos tipos y en esta serie de videos explicaremos cómo construir una losa aligerada con nervaduras en dos direcciones. Esta losa se compone de vigas que se apoyarán sobre las columnas, viguetas o nervios entre vigas y una placa maciza sobre el envigado. La primera actividad constructiva será instalar el encofrado de la losa, que es el sistema de soporte provisional que servirá tanto para resistir el peso de los materiales como el de los oficiales y las herramientas. Pero antes debemos trasladar los ejes al siguiente nivel, para trazar correctamente las vigas y los nervios. Por medio de una plomada se trasladan los puntos indicados en la base de la columna y se trazan sobre ella. Estos puntos se usarán más adelante para conservar los ejes y los niveles. Para el encofrado utilizaremos un sistema de puntales, sopandas, portasopandas y tableros de madera para conformar el soporte. Este sistema requiere de una modulación previa de sus componentes, teniendo en cuenta las medidas de los tableros, áreas por cubrir, vacíos, posición de las columnas, circulación de personal, entre otros. Los oficiales colocan los puntales en posición vertical, los alargan hasta una longitud aproximada a la altura de las columnas y fijan con gancho pasador para asegurar. Como la mayoría se apoyarán directamente sobre el suelo, será necesario mantener la posición con ayuda de un trípode. De igual modo, es posible que sea necesario realzar un poco el puntal colocando algunos tacos debajo. Adicionalmente, la longitud final se graduará girando la tuerca de ajuste. Este paso normalmente se hace con los demás elementos colocados para nivelar. Sobre los puntales se colocan las portasopandas, una especie de viga metálica con resaltos distanciados que permiten canalizar las sopandas transversales. Las portasopandas se sostienen de los puntales por medio de tetones que se insertan en ellos y a su vez sirven para unir los extremos de las portasopandas dándole continuidad. Por otro lado, las sopandas, que también son vigas metálicas y sirven de correas, se apoyan en los portasopandas en el sentido perpendicular y al igual que los anteriores tienen unos tetones que les sirven para unirse en sus extremos. Hay que aclarar que en los puntos de unión debe haber un puntal que soporte y asegure la unión. También hay ocasiones en que las sopandas requieren puntales intermedios. Para resumir, hasta el momento hemos armado los puntales, algunos con sus respectivos trípodes, las portasopandas que son de color blanco y las sopandas de color rojo sobre las cuales se fijarán los tableros. Una vez que tenemos una retícula que cubre un área considerable, podemos empezar a instalar los tableros de madera. Al igual que los elementos anteriores, estos se deben posicionar según los planos de instalación, quedando a tope entre ellos y clavándolos a las sopandas, las cuales tienen en su interior un listón de madera en el cual se fijan los clavos. Debido a que el grosor de la sopanda solo permite clavar el borde de un tablero, es necesario colocar dos sopandas juntas para dar continuidad a los tableros. Este es un aspecto por tener en cuenta a la hora de modular.
Las columnas y los bordes podrían considerarse obstáculos para instalar tableros completos. Por eso hay que cortar algunos tableros para hacer casar las piezas. Sería lógico pensar que los vacíos de la losa permiten omitir la colocación de soportes en esas zonas, pero en nuestro caso optaremos por cubrirlas para tener espacios de maniobra durante el vaciado. Para instalar los bordes de losa, los tableros deben sobresalir un poco, de modo que quede espacio para colocar el arriostramiento. Al decir arriostramiento, nos referimos a la estructura que refuerza el tablero de borde de losa. Esta se conforma de listones de madera cortados que se clavan a los tableros formando un triángulo rectángulo o escuadra para soportar las presiones de la mezcla de concreto, evitando así el volcamiento de la formaleta, y su efectividad dependerá del corto distanciamiento entre riostras. De la misma manera se ejecutan el encofrado en vacíos de la losa como patios, escaleras y foso de ascensor. Es importante aclarar que no es necesario que todo el encofrado de soporte haya sido terminado para iniciar otras actividades, como la instalación de refuerzo. De hecho, parte de la optimización del tiempo radica en que se hagan varias tareas a la vez. La colocación de casetones requiere de un trazado previo de vigas y los nervios en los tableros. Al trazar los ejes usando los puntos marcados en las columnas, se traza a ambos lados la posición de las vigas y con los planos se trazan los nervios. Los cuadriláteros y triángulos resultantes serán las áreas de los casetones. En este caso, haremos los casetones con poliestireno expandido. Los oficiales toman algunos bloques y los cortan con un filamento caliente para obtener las formas que han trazado previamente. Debido al gran tamaño de los casetones, es necesario unir varios de estos bloques y envolverlos con plástico. Como hay un riesgo de deformación, se puede usar una lámina de policarbonato que ayude a rigidizar. Los bloques se envuelven en plástico y los pliegues se aseguran con clavos plásticos. Antes de colocar los casetones, debemos instalar los chaflanes esquineros. Estos se clavan al tablero siguiendo las líneas trazadas y del lado interior a las vigas y los nervios, ya que cumple la función de restringir el desplazamiento de los casetones durante el vaciado y lograr un buen acabado al desencofrar. Como vemos, algunos chaflanes quedaron adheridos a los nervios y vigas. Sin embargo, estos se retiran cuidadosamente y en el proceso de maquillado se corrigen los imperfectos para obtener un acabado óptimo. De este modo, la colocación de los casetones se hará cuando se haya instalado los chaflanes y además cuando las armaduras de acero alrededor estén instaladas. Este proceso es similar para las losas posteriores, excepto que ahora la superficie es más uniforme para los puntales y que hay algunos vacíos que debemos atravesar con vigas y teleras para colocar los puntales. En la parte 2 veremos la instalación del acero de refuerzo de la losa.